Bienvenidos a nuestro servicio de adoración dominical. Es el primer día de la semana y le empezamos buscando adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Empezamos adorándole, alabándole y encomendando nuestras vidas en sus manos. Dios nos ha bendecido con una semana pasada hasta aquí y ahora nos encomendamos en sus manos para continuar en una jornada más. Que el Señor nos ayude. No sé cuántos de ustedes están siguiendo las clases de los domingos con un cuaderno, un lapicero, porque los temas que estamos tratando son el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a empezar el capítulo 3. Entonces, para que el estudio sea provechoso, es bueno tomar notas. La mente es muy frágil. La mente solamente capta un 10%, pero cuando se escribe, eso puede subir a un 30 o 40%. Se repasa un 60 y se lo practica un 80. Entonces es muy importante eso, saberlo. Y les invito pues a estudiar conmigo cada domingo la palabra de Dios, el libro de los Hechos. También quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que se encuentran con nosotros en las plataformas, en las redes sociales. Tenemos la página de Facebook. No sé si están transmitiendo, hermano líder. Muy bien, sí, estamos al aire. También estamos en la plataforma del Zoom, que es para la iglesia y amigos que compartimos el link o el enlace. También estamos en nuestra radio, en nuestra aplicación, nuestra radio digital, que se llama Radio y TV Gracia y Verdad. Todas estas herramientas para que nadie se pierda del acontecimiento de la iglesia, el Sembrador, Unión Peruana del Sembrador, como también para estar cerca de ustedes y ustedes informados. A pesar de eso, todavía tenemos algunos hermanos, miembros que no se están, no están caminando con nosotros. Entonces eso requiere mucha oración. Nuestro deseo es que toda la iglesia esté informada, participando activamente, pero sabemos que la vida cristiana es una vida también es espiritual y en ese ámbito nosotros tenemos una lucha todos los días, una guerra espiritual, que debemos tomar las armas espirituales y debemos pues perseverar hasta el fin, perseverar, perseverar. Yo les animo en el nombre del Señor a tomar la palabra de Dios, a armarse con ella y también con la oración. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. La voluntad de Dios es que nosotros le agrademos cada día y estemos caminando junto a Él cada día, porque solamente Él es nuestro ayudador verdadero. En Él vamos a encontrar lo que necesitamos para caminar en este mundo por este camino rumbo a la patria celestial. No olvidemos que no tenemos nada con este mundo, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén. Por lo tanto, tenemos que cultivar nuestra vida espiritual, regarla con el agua de la palabra, fortalecerla con la oración y darle pues ese ambiente de comunión en el amor fraternal, es decir, en la comunión de los santos. El domingo pasado, cuando digo comunión de los santos, me refiero a la iglesia local, ¿no? Es decir, aquí, miren, estamos reunidos, la comunión de los santos, santos en Cristo, hermanos en Cristo, hijos de Dios por la fe. En los domingos pasados hemos estado viendo cómo son los, cómo es la iglesia de Cristo, cuáles son sus características de los miembros de la iglesia o cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia, no es el local. El local es lo material, pero la verdadera iglesia es usted y soy yo. Pablo dice en Corintio, en su carta a los Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habita en mi cuerpo, Dios habita en mí. Por lo tanto, debemos adorarle al Señor en
con sinceridad y verdad. Tenemos un Dios que se compadece, un Dios que nos ve, que nos escucha, pero también es un padre que nos va a corregir por nuestro bien. Entonces, les animo a consagrar sus vidas esta semana, empezando de hoy día, y que nuestra parte pues sea las cosas de Dios más que las cosas del mundo. Y eso tenemos que inculcar los que son padres a sus hijos y que procurando que toda la familia llegue al conocimiento de la verdad, o sea, sean salvos. Y animemos también a nuestros amigos, animemos a nuestros vecinos, a otros familiares. Por eso tenemos ahora nuestro trabajo en células. Nos estamos reuniendo en células de oración los miércoles. No sé si todos ustedes están participando en la célula de oración. No nos podemos reunir en el local de la iglesia, entonces estamos haciendo nuestras oraciones en las células de oración. Y hemos estado estudiando que nosotros hemos sido llamados por Dios para ser intercesores, real sacerdocio. Nosotros, la iglesia, tenemos un tremendo desafío de interceder, interceder por nuestro país, por nuestros gobernantes, por la sociedad que vemos que se desmorona con la violencia y la corrupción. Orar por los enfermos, enfermos físicos y espirituales, orar por los descarriados, orar por los desanimados, por los que están pasando en pruebas, orar sin cesar. Acabamos de escuchar un hermoso tema que cantó nuestra hermana Ruth sobre la oración. ¿Qué dice la letra? Que tenemos que orar, confiar en Dios. Dios oye. Entonces, como iglesia, tenemos una gran misión de interceder por nuestra nación. Todo eso no lo hacemos cuando nos ausentamos de los tiempos de oración como iglesia. Entonces les animo a participar en la célula de oración, en su misma célula bíblica familiar, solamente que es el día miércoles. Y los viernes también estamos reuniéndonos. El viernes pasado hemos estado en diferentes puntos y hemos visto por las fotos buena asistencia, por lo menos en mi célula. Hemos tenido 5 personas nuevas que ya escucharon el Evangelio. De eso se trata, de que escuchen el Evangelio. Y hoy vamos a ver el tema, continuando con el libro de los Hechos del capítulo 3. El tema es, continúa la cosecha de las almas. Eso es el tema de esta mañana. Continúa la cosecha de las almas. Entonces, amados hermanos, decíamos en las clases anteriores cuáles son las características de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Son personas redimidas por la sangre de Cristo, rescatadas por la sangre de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Que confiesan el nombre de Cristo, que se han bautizado, que están sirviendo al Señor en la iglesia con sus dones y talentos. Eso nos anima a que usted también pueda involucrarse en el reino de Dios en su iglesia con sus dones y talentos. Un cuerpo tiene varios miembros, cada miembro tiene funciones iguales en la iglesia. No todos predicamos, no todos predican, no todos enseñan, no todos administran, pero necesitamos predicadores, necesitamos evangelistas, necesitamos misioneros, necesitamos hermanos de misericordia que visiten a los enfermos, necesitamos hermanos que visiten a otros, que se animen. Entonces, la iglesia debe funcionar así. Si usted es miembro de la iglesia, usted ya recibió a Cristo en su corazón, debe involucrarse en la obra de Dios, debe involucrarse. Esa es nuestra parte. Dios nos tiene en esta tierra para ese propósito, para servirle. No nos tiene la tierra para otras cosas que sean mayores que estas, que predicar el Evangelio, que dar testimonio del Señor. Si el Señor no pensara así, ya nos hubiera llevado al cielo ya de frente. ¿Por qué nos dejó en este mundo para seguir sufriendo con lo que vemos por el pecado y todo lo que es consecuencia de la naturaleza antigua? Pero Él nos ha dejado porque Él tiene un propósito, un plan con nosotros. Entonces, involúcrate en ese plan, consagra tu vida, bautízate, si no te has bautizado ya. En San Juan hemos tenido 3 hermanos que se han bautizado. Entonces, de esa manera demuestras que estás obedeciendo al Señor. Hemos estado estudiando también cuáles son, cómo debemos vivir aquí en comunión, porque somos diferentes, pensamos diferentes, gustos diferentes, caracteres diferentes. ¿Cómo podemos vivir en armonía?
y vimos los mandamientos recíprocos. Vimos que debemos poner en práctica los mandamientos recíprocos basados en el Antiguo Testamento, que debemos los unos a los otros perdonarnos, sobrellevarnos, soportarnos, animarnos, considerarnos en honra, orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos, enseñarnos, animarnos. Eso es la iglesia. Entonces, todo eso estamos aprendiendo aquí cada domingo a la luz de lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, ahora vamos a entrar al capítulo 3. No olvidemos que la iglesia empezó como tal el día de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos llamada fiesta de las cosechas. Y aquí no hay coincidencia. Dios escogió esa fiesta para que la iglesia sepa que empezaba una gran cosecha de los últimos tiempos, la cosecha de las almas, el tiempo de la gracia, la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los judíos subían, los israelitas subían al templo llevando sus ofrendas por la gran cosecha que estaban empezando a tener. Y Dios ese día derramó su espíritu sobre los 120 que estaban en el aposento, sobre su iglesia, sobre aquellos discípulos, y fueron embestidos de poder. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar, tanto hombres como mujeres. El resultado fue que en la primera predicación 3,000 personas recibieron a Cristo. Cosecha de almas. Y hoy vamos a ver que otros miles se añaden a la iglesia. Cosecha de almas. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuántas personas hemos hablado de Cristo esta semana? ¿O a cuántas personas hemos testificado y ellos han recibido a Cristo? Oremos, por favor. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, oh Dios, con nuestro corazón delante de ti, mostrándotelo, Señor. Tú que nos conoces, puedes examinar nuestro corazón y te pedimos que nos perdones nuestros pecados. Que nos ayudes, Señor, a esforzarnos por agradarte en todo. Que nos bendigas, Señor, con el perdón, con tu misericordia. Como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por bendecirnos de esa manera en los méritos de Cristo. Y aquí tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Gracias, Señor, por cada hermano presente. Gracias por tus bondades. Gracias por tu cuidado. Sabemos que hay hermanos que están pasando crisis en su vida. Queremos pedirte que los ayudes, que sean momentos para acercarse a ti y nunca más apartarse. Sabemos que hay hermanos que se han apartado de la comunión y están viviendo lejos de ti. Ten misericordia de esos hijos pródigos, Señor, que se han apartado de ti, se han apartado de la comunión. Por alguna raíz de amargura se han alejado de nuestra comunión y no tienen las ganas, el deseo de volver a la comunión de la iglesia, a ser perdonados y a dar perdón. Te pido, Señor, que los ayudes a entender que hay un camino para volver a ti que se llama arrepentimiento, que hay un camino de gracia que tú extiendes a los que se arrepienten y ponen su confianza en ti, y que el deseo y las fuerzas para perdonar vienen de ti. Señor, ayuda pues a nuestros hermanos que se han alejado por cualquier motivo de resentimiento, de repente han escuchado un mal comentario a sus oídos, por hermanos descuidados, por hermanos de repente celosos, pero sin cuidado y se han ofendido. Pero también sabemos, Padre, la sensibilidad que tiene la persona que está lejos de ti cuando no hay humildad, que por cualquier palabra se puede ofender e irse. Oramos, Señor, que tengas misericordia para hacerle entender la verdadera naturaleza de lo que es tu reino, un reino de humildad, un reino de perdón, de fe, de confianza en ti, Señor, un reino de sometimiento a tu voluntad, Señor. En esta mañana queremos que nos ayudes a seguir estudiando el libro de los Hechos para nuestra edificación
personal y también del cuerpo de Cristo. Gracias por cada hermano, hermana presente, por los niños que han venido. Ayuda a nuestros hermanos de Bellavista, Nanay, que en estos momentos están en una sesión. Tú sabes, Señor, que están luchando por el predio que ellos han conseguido, pero las personas del mundo son crueles, Padre, no entienden lo que son las cosas de Dios. Ayuda al hermano Enrique, al hermano Luis, al hermano eh, Eric, que se fueron a ver ese problema que tienen los hermanos de Bellavista, porque están queriéndoles quitar ese lugar que tú les has dado, Padre. Pero sabemos que todo está bajo tu control y en tus manos los encomendamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas con acción de gracias, conforme a tu voluntad. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer todo el capítulo 3, el 4, capítulo 4, del 1 al 4. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Sí, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han predicho estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Que el Señor añada bendición a su palabra. Con la venida del Espíritu Santo se inaugura una nueva dispensación en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué es una dispensación? En términos generales, amados hermanos, una dispensación se refiere a un periodo de tiempo específico en la historia en el que Dios trabaja con la humanidad de una manera particular, así como trabajó con Adán y Eva, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés y el pueblo de Israel. Dios ha venido a través de la historia trabajando de una manera particular con la humanidad. Es una forma en que Dios administra su plan de salvación a través de los siglos. No olvidemos que el plan de salvación es un plan eterno que se originó en los cielos antes de todas las cosas. Todo está planeado por Dios. ¿Por qué es importante entender las dispensaciones? Entender las dispensaciones es importante porque nos ayuda a comprender cómo Dios ha trabajado con la humanidad a lo largo de la historia y cómo trabaja hoy en día. También nos ayuda a entender mejor la Biblia y su mensaje central de salvación a través de los siglos. ¿Cómo podemos aplicar las dispensaciones a nuestra vida diaria? Las dispensaciones nos enseñan que Dios tiene un plan para nuestra vida y que nos llama a seguirlo. También nos enseña que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria, al confiar en Dios y seguir su voluntad para nuestras vidas. Hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. Este periodo se refiere a la época en que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar el precio por nuestros pecados. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que es el lema de nuestra radio, ¿no? Que tenemos. Dice así: porque la ley por Moisés fue dada, esa es dispensación de la ley, pero miren ahora lo que dice: pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Tiempo de la gracia. En este periodo se va dando la gran cosecha de las almas y debemos participar activamente, como dice en Juan capítulo 4, versículo 35. Y el que siega, o sea, el que cosecha, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Quieres recibir fruto para vida eterna? ¿Quieres ser bendecido por el Señor en tu vida? Entonces gana almas. Esfuérzate en ganar almas. Bueno, no te preocupes tanto si las personas van a responder a tu llamar. Es el deseo. Siembra la palabra. La salvación es del Señor. Comparte el evangelio. Compartamos. Y dice, para que el que siembra como el que ciega, juntos
se regocijen. El que presente el evangelio y abre ese corazón para que otro venga y le gane para Cristo. Ambos tienen para Dios el mismo valor. Estamos pues nosotros entonces viviendo desde que vino Cristo la dispensación de la gracia. Gracia significa regalo o favor inmerecido. Un regalo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y aquí viene la gracia, más la dádiva es regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver todos de memoria. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en este periodo de la gracia, estamos en el tiempo después del Pentecostés. Unos días después del Pentecostés, Pedro y Juan, apóstoles del Señor que estaban en Jerusalén, subieron a cumplir con su deber religioso. Así como usted cumple su deber religioso, ¿no? De levantarse temprano, orar, leer la Biblia, testificar, estudiar la Biblia y luego asistir a las reuniones que programa su iglesia, como son la reunión de damas los martes, de jóvenes los sábados, algunas visitaciones, y también, así como usted participa ahora en la célula de oración, cuando tenemos el local, asistiendo los miércoles, los viernes, cuando nos reunimos en las células bíblicas, estos hombres también tenían sus obligaciones religiosas y ellos subían, ellos oraban 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a la mediodía, a las 12 y a las 3 de la tarde. Ellos ahora estaban subiendo al templo de Jerusalén a las 3 de la tarde para orar, pero se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento que estaba en la puerta pidiendo limosnas. Cuando ellos le vieron, pusieron sus ojos en él. El hombre cojo les miró diciendo, ellos me van a dar ahora una limosna. Pero ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijeron Pedro y Juan? El que habló fue Pedro. No tenemos dinero. No tenemos oro ni plata. Hoy podemos decir, no tenemos dinero. Mas todo lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Le tomaron de su mano, sus tobillos fueron afirmados y el cojo saltó y entró alabando al Señor, saltando, dando gracias a Dios porque ahora podía caminar, ya no iba a pedir limosna, ahora iba a trabajar. Nosotros no hubiéramos podido llegar a la presencia de Dios si no fuera porque Cristo sanó nuestra cojera espiritual. Amén. Porque el pecado nos trajo cojera, ceguera, nos volvió cuadraplégicos espirituales y es más que eso, muertos espiritualmente. Como dice Efesios 2:1, que nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, alejados de Dios, muertos, siendo la condenación. Pero el Señor tuvo misericordia y nos ha dado a su Hijo y Él nos ha salvado. Amén. ¿Puedes decir esto tú? Cristo me ha salvado. ¿Puedes confesar su santo nombre? Entonces gózate y deleítate en Él y regocíjate y canta y salta y alégrate en el Señor. El pecado no nos deja hacer estas cosas, pero cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón para que tú confieses a Jesús y puedas, si no tienes a Cristo en tu corazón, puedes hacerle tu Salvador, invocando su nombre con un corazón arrepentido, ¿no? Y con fe en su nombre. Pero si ya eres creyente, si eres cristiano, poniéndote a cuentas con Él en cada instante y cada día, para que el gozo del Señor esté permanentemente en tu corazón. Entonces, este cojo saltó, tanto era su alegría que le tomó del brazo a Pedro, le tomó del brazo a Juan y con ellos comenzó a andar y estaba andando por el templo y se pusieron en el pórtico de Salomón, que era un lugar muy concurrido y había miles de personas que estaban celebrando esa fiesta allí, miles de personas.
se iban al templo, porque ellos venían a propósito por la fiesta de las cosechas. Entonces, cuando se pasaron la voz de que el cojo que pedía limosna estaba sano y saltando y caminando, esto se regó como reguero de pólvora en todo el pueblo y la gente corría de sus casas al templo para ver al cojo sanado. Consideremos algunos aspectos de lo que hemos leído que son muy importantes a tomar en cuenta esta mañana. En primer lugar, aquí vemos un milagro, cómo Dios a través de, en el nombre del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan le pudieron sanar a este hombre en el nombre de Jesús de su cojera. Los milagros no se daban por tiempos específicos. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés hubieron muchos milagros. Luego en el tiempo de los profetas Elías y Eliseo hubieron muchos milagros. En otro tiempo no había profusión o cantidad de milagros. Escaseaban los milagros. Eran por etapas, por épocas. Luego vemos en el tiempo de los profetas mayores como Daniel, Isaías, y de los menores como Jonás, que habían milagros. Luego hubo un tiempo de silencio sin milagros, hasta que vino la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él comenzó su ministerio a los 30 años, Él comenzó a andar predicando el Evangelio del Reino, sanando los corazones, sanando a los enfermos físicos, sanando a los cuadraplégicos, a los mancos, a los que estaban con problemas de articulación, limpiando a los leprosos, levantando a los cojos, sanando a los entullidos y resucitando a los muertos y alimentando a las personas. Hubieron muchísimos milagros en profusión que nuestro Señor Jesucristo hacía. Luego el Señor Jesucristo empoderó a sus apóstoles y ellos también comenzaron a hacer milagros. Luego el Señor dijo que iba a mandar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que la iglesia, para que los discípulos tuvieran el coraje de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y que Él iba a estar con ellos. Y ellos también comenzaron a predicar el Evangelio y a hacer milagros. Pero con el tiempo los milagros fueron disminuyendo. Los milagros no son la regla hoy en día, son la excepción. Algunos dicen que no hacemos milagros porque tenemos falta de fe. Pero eso no está corroborado por la palabra, porque el apóstol Pablo hizo muchos milagros. Pero cuando su hermano, su compañero de milicia, Trófimo, se enfermó del estómago, ¿qué dijo él? Que tome esto para que se sane. ¿Por qué no puso sus manos sobre el estómago de Trófimo? Levantó una oración: Señor, en tu nombre sana a Trófimo. Porque los milagros no eran la norma, sino la excepción. ¿Y por qué eso es así? Porque cuando llegamos al libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4, nos va a decir la naturaleza de esto. ¿Qué fueron pues entonces los milagros, las señales y prodigios que hicieron Pablo, Bernabé, que hicieron los apóstoles como Pedro, después que Jesús fue al cielo? Porque Pedro resucitó a Tabita, ¿no? Pedro resucitó a Tabita. Pablo resucitó a Tíquico. Pablo sanó a un cojo, Eneas. Y hicieron muchos milagros. Y aún dice que cuando tocaban su vestido se sanaban, hasta cuando su sombra pasaba sobre los enfermos se sanaban. Y todos querían ¿cómo se llama? Querían una parte de su vestido tocar para que sean sanos. Miremos lo que dice en Hebreos 2, del 1 al 4. Abran su Biblia y anoten ahí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos, o sea, nos apartemos del Señor por incrédulos, por malos, por no creer en el Señor. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, presten atención, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, se refiere a Jesús, nuestro Salvador, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Quiénes? Sus apóstoles. Ellos confirmaron lo que Jesús enseñaba. Y luego dice, lo confirmaron testificando Dios. O sea, Dios estaba con ellos cuando predicaban el evangelio. ¿Y cómo testificaba Dios que estaba con ellos? Que el mensaje era de Dios. A continuación dice, con señales, con prodigios, con milagros, diversos milagros, y con dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los milagros fueron confirmación de que el mensajero venía de parte de Dios. Cuando Jesús predicaba el evangelio, la gente no le creía. Algunos le creían. La gran mayoría le seguía porque hacía milagros. Y una vez Jesús les dijo, si ustedes no me creen, crean por los milagros. Están viendo ustedes. Porque ellos miraron los milagros. Vieron al cojo andar, vieron al ciego Bartimeo ver, se alimentaron de 5 panes y 2 peces, le vieron a Lázaro de Betania vivo, al hijo de la viuda de Naín vivo, resucitado por Jesús. Algunos dicen quiero ver para creer, pero eso no es la verdadera fe. Eso solo satisface tus sentidos, nada más. La verdadera fe es confiar en la palabra de Dios aunque no veas a Dios. Esa es la verdadera fe. Por eso dice que Jesús no se confiaba de aquellos que le seguían porque veían milagros. La palabra de Dios usa la palabra creer, increíble. Pero miren, hay varios tipos de fe. Pero hay una fe sola que es verdadera, que es fe en las promesas y en la palabra de Dios. Miremos en Juan 2, vayamos nuevamente al Evangelio de Juan. Usemos nuestra Biblia, que se haga viejita usándola, ¿no? Bien, Juan 2, 23 al 25 dice así. Y estando en Jerusalén, Jesús, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Qué lindo que se creyeron en Jesús, ¿no? ¿Quién no quiere que crean en Jesús las personas? Nos alegramos que crean en Jesús. Pero miren, esta fe no era una fe verdadera. Ajá, vamos a ver. Y dice, muchos creyeron en su nombre viendo los, ¿qué cosa? Viendo los milagros, viendo las señales, creyeron en su nombre. Pero ¿qué dice a continuación? Pero Jesús mismo no se confiaba de este tipo de cristianos o de discípulos. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Le estás siguiendo al Señor por los panes y los peces o por los milagros? ¿O lo estás siguiendo porque Él tiene palabras de vida eterna? Amén. Hay que seguir a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. Jesús no se confiaba de los que miraban sus milagros y le seguían por sus milagros. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Dios nos conoce bien. No le podemos engañar. No nos engañemos. Así que procuremos que nuestra fe sea sincera, hermanos. Y que le sigamos a Jesús por los verdaderos motivos. Porque Él, estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él tuvo compasión de mí y vino a mi vida y me salvó. Y en ese proceso de repente sanó tu vida matrimonial, sanó tu enfermedad, te sacó de la crisis financiera, te libró de la muerte. Pero lo que realmente te salvó fue la gracia de Dios obrada por la fe en Jesucristo. Por el nombre de Jesús en la cruz del Calvario, por su vida impecable, por su obediencia perfecta a la ley que usted y yo no podemos cumplir, y por su resurrección de entre los muertos. Eso nos salva. Aférrate con todo tu corazón a eso.
y eso vas a experimentar un cambio en tu vida. Vemos también que la verdadera salvación ocurre cuando la persona oye la palabra y cree. Juan 5, 24 y 20, Juan 5, 24 y 25 dice lo siguiente. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dos cosas para que tenga vida eterna el pecador: oír la palabra de Dios, el evangelio, y creer en Jesucristo. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, dice Jesús, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Todos nosotros hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando oímos el evangelio y creímos, hemos resucitado. ¿Qué resucitó primero? Nuestra alma, nuestro espíritu tiene vida, la vida de Dios en nosotros. Un día resucitarán nuestros cuerpos o serán transformados en el rapto. Por eso, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, porque si no predicamos el evangelio, si no le decimos a las personas del amor de Dios en Cristo, si no compartimos del amor de Dios a nuestros compañeros, vecinos, familiares, se van a perder porque nosotros no le hemos hablado. Lo que produce la vida es la palabra de Dios. La vida espiritual se produce cuando la persona oye el evangelio bien presentado. Entonces usted debe preocuparse por aprender los métodos de evangelización, leer los folletos. No es difícil compartir, hay que saber nomás cómo empezar una conversación y cómo seguir los pasos y llevar al punto de confrontarle con su destino eterno y mostrarle la cruz de Cristo y la tumba vacía y a Cristo glorificado y decirle, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere ser tu Salvador. En Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a creer en Jesús, va a hablar de Jesús, va a pedir a Jesús, sálvame, si ellos no han creído? ¿Por qué no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No creen porque no oyen. ¿Qué más? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? No oyen porque no hay quien les predique. Entonces usted y yo tenemos que hablar de Cristo. Tal vez la palabra predicar te asusta, ¿no? No, nunca voy a estar en ese púlpito. Tiembla mis piernas. Es cierto, no es fácil estar al frente aquí. Es por la gracia de Dios. Pero tú puedes hablar a alguien, a un conocido, a un amigo. Empieza por tu casa, a tu hijo, a tu esposo, con oración, a tus vecinos. Llévales a las células, dales un folleto. Comparte, siembra la palabra, que oigan el evangelio, porque si no oyen no se van a salvar. No van a tener la oportunidad de salvarse. Tienen que oír. Jesús dijo, el que oye mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? El evangelio de Jesucristo. Cuando oyen van a creer. Muchos van a creer. También van a rechazar. Pero usted va a tener la satisfacción de que le ha compartido el evangelio. Y luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea, la fe se produce en el corazón del hombre cuando oye la palabra de Dios. Ahora, Pedro y Juan le dicen a la gente que en el nombre de Jesús habían sanado a ese cojo de nacimiento. Y aquí venimos a la segunda predicación de Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Dios le dio el privilegio, le dio unas llaves de autoridad para inaugurar esta nueva dispensación de la gracia, siendo él el que abre las puertas del cielo, por así decir, espiritualmente, para que escuchen el evangelio y sean salvos. Fue un privilegio que Dios le otorgó a Pedro. Ahora miren, hermanos, escuchen. Te quiero decir algo. Pedro había tenido su fracaso, pero el Señor le restauró. El Señor puede hacer grandes cosas con tu vida si tú consagras tu vida al Señor. Y ahí vemos a Pedro predicando la primera vez y 3,000 personas salvándose. Le vemos a Pedro predicando la segunda vez y cuántas personas se salvan ahora? 5,000. Pero este privilegio que tuvo Pedro no solamente fue para Pedro, fue para todos los apóstoles y para toda la iglesia. ¿Para quién vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Solo para los varones?
vino sobre las mujeres, porque en Cristo somos uno, espiritualmente somos uno. Y usted, hermana, también puede ganar más para Cristo. No esperemos que todo lo haga el evangelista, el predicador. No, usted muévase en la comunidad. Invite. No se canse con oración. Hágalo. No olvidemos que el cojo de nacimiento fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso dice Pedro. No nos miren a nosotros que si por alguna virtud nuestra, algún poder nuestro, le hemos sanado. No. Este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron, rechazaron, que ustedes mataron al autor de la vida, más Dios le levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de su resurrección. Él está vivo. Y por eso este hombre fue sanado. Hermanos, el propósito del milagro de la sanidad del cojo de nacimiento fue confirmar el mensaje del evangelio a los judíos incrédulos, para que entiendan que empezaba una nueva dispensación, el de la gracia, ya que los judíos vivían en la dispensación de la ley. En Hechos 3:16 dice, Hechos 3:16, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis en su nombre, le ha confirmado. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Gracia quiere decir regalo que no merecemos. Por la gracia de Dios somos salvos de la condenación. La salvación nos apropiamos por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16 dice eso. Miren conmigo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero la fe va acompañada del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de rumbo en la vida para volverse a Dios, dejar la vida de pecado para seguir a Cristo. Tiene que haber arrepentimiento en el corazón del hombre para volverse a Cristo. Una fe sincera. Mire lo que dice Hechos 3:19 y 26. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. La salvación es una bendición, pero tiene que haber conversión, hermanos. El resultado de la predicación fue que 5,000 personas oyeron y creyeron el evangelio de Jesucristo. Hermanos, para terminar, el Señor nos ha encomendado la gran comisión. El propósito de la iglesia en este mundo es anunciar las virtudes o poder de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso existimos, hermanos, como iglesia. Si no vamos a cumplir esa misión, dejamos de ser iglesia. Por más hermoso local que tengamos, por más actividades y programas que hagamos, si nuestro interés en la sociedad de damas, sociedad de jóvenes, la escuela dominical, células bíblicas, sea ganar para Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso tenemos que orar por la salvación de las almas, hablar a nuestros amigos, llevarles como Andrés, como Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesucristo. Nuestra mayor dedicación en esta vida debe estar dirigida a predicar el evangelio, testificar a nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros, todo lo que podamos, todos los días, en el poder del Señor. Debemos aprender a compartir el evangelio. Seamos ganadores de almas. Tenemos que orar para que
la iglesia sea una iglesia ganadora de almas. Hay que ser ganadores de almas. Siembra la palabra, habla, invita, da un testimonio poderoso. Ese es el propósito. Hoy en día, el mayor milagro que vamos a ver en la vida de los hombres es cuando todo un hombre se convierte a Cristo. El más grande milagro es que un hombre completo cambie su corazón, cambie su vida. Lo que estaba yendo a la condenación está yendo al cielo. Un nuevo hombre. Ese es el mayor milagro que podemos ver hoy en día. Dios es todo suficiente, es todopoderoso. Su poder no está limitado. Oremos con fe. Si le creemos, vamos a ver su gloria. Incline su rostro, por favor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu espíritu de poder. Nos has llenado con tu espíritu para poder ser testigo de Cristo. Ayúdanos a hablar sin temor. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Ayúdanos, Señor, a pensar en las personas que están sin Cristo. Puede ser que no, aparentemente no necesiten del evangelio porque están bien, sanos, tienen mucho dinero o nada les perturba en esta vida, pero sus corazones están vacíos de la vida eterna, vacíos de Cristo. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, para unirnos a la gran cosecha de almas que ya se está dando desde aquel tiempo. Bendice a nuestros misioneros que están en el extranjero, solos allí, Señor, luchando con una cultura que no es de ellos, con un idioma que no es de ellos, esforzándose para predicar el evangelio. Ayúdanos a nosotros para poder mirar los campos que están blancos para la siega ahora. Campos que están a nuestro alrededor, Señor, esperando que vayamos a cosechar. Ayúdanos, Señor, para que en el poder, en el nombre de Jesús, podamos predicar tu evangelio para que la gente oiga, para que tengan la oportunidad de ser salvos. Ayúdanos a hablar de tu evangelio, del amor tuyo en Cristo Jesús. Bendice a todos los hermanos aquí que esta mañana se proponen en su corazón esforzarse por ser fieles testigos de Cristo. Que por donde vayan y hablen del amor de Dios. Si no pueden hablar, vivan la vida de testimonio y también pueden entregar folletos. Que se capaciten para servirte con los dones espirituales que nos has dejado para servirte, Señor. Y si hay una persona aquí que todavía no es salva, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Jesucristo, ahora mismo, Señor, pueda darse cuenta de su condición y pueda invocar el nombre de Cristo, pueda arrepentirse de sus pecados y recibir por la fe a Jesucristo en su corazón. Y una vez que lo haga, identificarse con el pueblo de Dios, bautizándose y comenzando a caminar, a vivir como un hijo de Dios. Todo el tiempo que tú vas a permitirle vivir en este mundo, Señor, obra en cada corazón conforme a tu misericordia para con nosotros, Porque en el nombre de Jesús te pedimos, amén.